Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Es un placer y un privilegio poder estar aquí esta mañana con ustedes. Un día muy especial, el domingo de la resurrección, celebrando la resurrección de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. Algunos están regresando a la ciudad, están viajando, pero qué privilegio es para nosotros poder estar aquí juntos alabando a Dios y escuchando su palabra y celebrando la resurrección de nuestro Señor. Hoy estamos pausando la serie de sermones del hermano Marino acerca de la salud total para enfocarnos en la resurrección con un mensaje titulado Un Salvador Vivo. Para empezar, vamos a pedir que Dios nos ayude y que nos dirija en este tiempo. Dios, nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias por todas tus bondades, todas tus bendiciones, por todo lo que haces en nuestras vidas. Sobre todo te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo unigénito, que vino a este mundo para salvarnos. Te damos gracias por el precio que Él pagó y por su resurrección. Te damos gracias que tenemos un Salvador vivo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En esta mañana te pedimos, como siempre, que nos ayudes, que nos dirijas en ese tiempo para que podamos enfocarnos en tu palabra y aprender lo que tú tienes para nosotros esta mañana y que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas. Te damos gracias y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar en Lucas 24, leyendo la historia de dos discípulos de Jesús, no eran de los 12, que caminaron de Jerusalén a otro pueblo que se llama Emaús, cerca de Jerusalén, y de la conversación que tuvieron con el Señor después de su resurrección. Y luego de esa historia vamos a enfocarnos en la resurrección y pensar por qué son tan importantes la muerte y la resurrección de Jesús y por qué celebramos la resurrección en este día. De hecho, es porque Jesús resucitó un domingo que las iglesias se reúnen los domingos, el primer día de la semana, porque fue el primer día de la semana en que Jesús resucitó. Pero es algo que celebramos todos los años y cada vez que tomamos la cena del Señor. Y es interesante pensar que, por ejemplo, la Navidad, tenemos en la Biblia el récord del nacimiento de Jesús, pero nada que nos dice que debemos celebrar la Navidad cada año, es una tradición. Y ni sabemos la fecha en que Jesús nació, pero sí sabemos que Él murió el día de la Pascua, hace más que 2000 años, o alrededor de 2000 años, y que resucitó el domingo de aquel año. Vamos a leer la historia Lucas 24, de 13 a 35, un poco largo, pero muy interesante. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, y para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes?
Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús, Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Jesús apareció a varias personas, a las mujeres, a María, a la Magdalena, las otras mujeres, los apóstoles, varias veces en el día. En esta historia vemos cómo él apareció a 2 de los discípulos que no eran de los 12 en camino a Emaús. Y parece que eran creyentes, porque dicen que esperamos que él era el que iba a redimir a Israel, pero estaban muy decepcionados porque no entendieron la necesidad de la muerte de Jesús, el Mesías. Y habían escuchado las historias que las mujeres habían visto a ángeles que dijeron que él vive, pero no estaban convencidos. Y Jesús dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Es interesante que él dijo que deberían haber entendido del Antiguo Testamento que él iba a morir y resucitar, aunque no lo entendieron. Pero él dijo en 26 que era necesario, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entrando en su gloria habla de su resurrección, porque resucitó en gloria, en un cuerpo glorificado, y luego su ascensión. Regresó al cielo en gloria.
Pero era necesario primero su muerte y luego su resurrección para cumplir con lo que los profetas habían dicho. Él dijo que era necesario. Entonces vamos a enfocarnos en eso esta mañana. ¿Por qué era necesario que Él tuvo que morir y tuvo que resucitar? ¿Por qué era tan importante? Primero, porque la paga del pecado es muerte. Un versículo famoso, Romanos 6:23, nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay otros versículos que dicen que la muerte entró por el pecado entró en el mundo por un hombre, pero la paga del pecado, el resultado es muerte, física y espiritual. El pecado trae muerte. Y podemos pensar en el principio, Adán y Eva, y lo que Dios dijo a Adán en Génesis 2. Ese principio, esa idea, se ve desde el principio de Génesis 2:16. Y 17, Génesis 2, 16, 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Luego, cuando el diablo habló con Eva, dijo: no morirán, que no iban a morir. Pero Dios dijo: en el día que comes de ese fruto, morirás. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién mintió? ¿Dios o Satanás? Porque si pensamos en Adán y Eva, pues comieron el fruto y no cayeron al suelo. Siguieron hablando, interactuando con Dios incluso. Tuvieron hijos, vivieron físicamente cientos de años más. Pero Dios no mintió. La paga del pecado es muerte. Él había avisado a Adán: el día en que comieres de este fruto, morirás, de cierto, ciertamente morirás. Murieron espiritualmente de una vez, porque la muerte es una separación siempre. Cuando hablamos de la muerte física, estamos hablando de la separación del espíritu de la persona de su cuerpo. La persona no deja de existir, pero no está con el cuerpo. El alma, el espíritu se va. Es una separación. La muerte espiritual es una separación del espíritu de la persona de Dios. Eso pasó de una vez. Y por eso ya no tuvieron comunión con Dios. Cuando Jehová vino, se escondieron, porque no tuvieron esa comunión con Él. Y físicamente murieron después. Empezó el proceso de envejecimiento y luego murieron físicamente. Pero Dios dejó claro que pecar siempre causa separación de Él. También mostró, empezando con Adán y Eva y a través del Antiguo Testamento, el principio de sacrificio. En Génesis podemos ver que Él hizo una promesa acerca del Salvador. En Génesis 3:15, que no está en el bosquejo, dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando a Satanás, y entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fue el primer promesa de un Salvador, del Salvador que iba a venir. Pero también podemos ver la idea de sacrificio en el mismo capítulo, Génesis 3, 21, que Adán y Eva intentaron cubrir su vergüenza con hojas, ropa de hojas, y Dios no aceptó eso. Y dice en 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Fue el primer sacrificio de animales. Dios mismo mató a unos animales para vestir a Adán y Eva con túnicas de pieles. Y luego vemos la idea de los sacrificios en la ley. Por ejemplo, Levítico 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Está hablando de perdón. Pero es importante entender, cuando hablamos de los sacrificios, tenemos que entender que los sacrificios mostraron lo que el Salvador iba a hacer. Pero los sacrificios en sí no trajeron salvación o vida eterna, sino perdón en el sentido de permitir comunión con Dios, el Dios de Israel. Pero la Biblia dice que los sacrificios no pudieron quitar el pecado de las personas, como dice en Hebreos 10, 14. Hebreos 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los sacrificados. Y dice en Hebreos que no pudieron el sangre de ovejas y cabras no pudo eliminar o pagar por los pecados. Pero Jesús lo hizo en una sola ofrenda. Debemos entender, cuando pensamos en los sacrificios y los santos del Antiguo Testamento, que no fueron salvos por guardar la ley. Muchas personas tienen esa idea de que ellos tuvieron que guardar la ley y nosotros podemos recibir la salvación gratis. No pudieron cumplir con la ley de Dios, ni fueron salvos por los sacrificios, sino por fe. Los sacrificios eran una expiación en el sentido de que permitió a ellos mantener comunión con Dios y Dios no tuvo que castigarlos por sus pecados. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que el pecado trajo la separación de Dios, la muerte física. Dios mostró en el Antiguo Testamento esa idea de un sacrificio, un sustituto, que el animal murió en lugar del pecador que no recibió el castigo de sus pecados en ese tiempo. Dios es justo y tiene que castigar el pecado, pero al mismo tiempo Él es amor y nos quiere salvar y justificar. Y Él hizo los dos en Cristo, en su sacrificio. Por eso dice en el Nuevo Testamento que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a Juan. A ver, Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. En el libro de Juan 1, 29. Juan 1, 29.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los israelitas entendieron el trabajo de un cordero en el plan de Dios. Habían visto muchos corderos sacrificados, pero los corderos que fueron sacrificados antes no quitaron el pecado. Juan, como profeta de Dios, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo mucho antes de su muerte en la cruz, pero estaba hablando de lo que iba a conseguir con su muerte, quitando el pecado como barrera entre Dios y las personas. Y incluso si lo pensamos, los santos del Antiguo Testamento que creyeron, como Abraham, dice que él creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque Dios pudo justificar a Abraham, que era pecador. Porque él supo ya que Jesús iba a pagar el precio. Estaba ya en el plan de Dios mandar a su Hijo y pagar el precio de los pecados, para quitar el pecado como obstáculo entre Dios y los hombres. Y por eso vemos al final de Juan, o no al final, pero casi, 19, Juan 19, en la cruz, las últimas palabras de Jesús, según entiendo yo, dice en Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es una palabra en griego, tetelestai, que se puede traducir terminado, es terminado o pagado. En total han encontrado esta palabra escrita en recibos, como hoy en día ponen pagado en tu recibo en la ferretería, por ejemplo. Esa misma palabra fue usada para decir que ya la cuenta ha sido pagada. Es lo que hizo Jesús en su muerte: pagó el precio completo, terminó toda la obra para pagar la salvación. No hay nada que nosotros tenemos que hacer. Ya la obra está hecha, completa. Por eso la vida eterna es gratis. Primera de Juan 2:2 habla también de lo que Él hizo, que Él pagó el precio, no solo para los creyentes. Usa la palabra propiciación, que es la satisfacción de la ira de Dios y su justicia. Primera de Juan 2:2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Juan dice nuestros, hablando a otros creyentes. Y dice: y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Jesús pagó el precio para quitar la barrera de pecado entre las personas y Dios. Ahora todos pueden ser salvos, solamente por fe en Él. El precio ya está pagado. Podremos pensar entonces, ¿por qué no son todos salvos? ¿Por qué no todos tienen vida eterna si Jesús pagó el precio para todos? Porque no es automático. Dios dijo que tenemos que creer en su Hijo. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Es gratis, completamente gratis, la vida eterna. Pero no es automático. Jesús pagó para todos. No hay ninguna razón que cualquier persona no puede ser salvo creyendo en Jesús. Es gratis porque es por fe. Si nosotros tuviéramos que hacer algo
una obra para ser salvos no podremos hacerlo porque somos pecadores. Vayamos, Dios estableció su plan de salvación gratis por medio de su Hijo. Entonces estamos hablando de por qué era necesario. Su muerte era necesaria porque nosotros no pudimos salvarnos a nosotros mismos. Nadie podría ser salvo por guardar la ley, ni por sacrificar un animal. Pero Jesús hizo todo. Y como sabemos, no solo murió por nosotros, sino que resucitó. Y es también muy importante. Tenemos un Salvador vivo. Hechos 2 dice que Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Imposible que Jesús fuera retenido por la muerte, por cuanto era imposible. Dice, porque Jesús fue Dios. Jesús tuvo que resucitar. No era posible que Él iba a quedar muerto. Los profetas habían dicho que Él iba a resucitar. Y fue imposible que no resucitara porque era Dios. Y entonces podemos ir en Romanos 4:25, que habla de su muerte y su resurrección. Romanos 4:25. El cual, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando habla de las transgresiones, está hablando de nuestros pecados, que Jesús fue entregado a la muerte en la cruz por nuestros pecados, nuestras transgresiones, porque Él murió para pagar el precio de nuestros pecados y los de todo el mundo. Pero también fue resucitado el tercer día, como hemos visto. Sabemos la historia, que Él resucitó el domingo. Y eso fue parte del plan de Dios. Fue resucitado para nuestra justificación. Justificación es que Dios nos declara justos en vez de declararnos culpables. Por su muerte pagó el precio completamente. No faltó nada en su pago. Pagó el precio completo. En su resurrección, Dios mostró que había aceptado el pago. Ya mostró que fue hecho completamente y que tenemos un Salvador vivo. Obviamente he mencionado eso un par de veces, que tenemos un Salvador vivo. Pues si lo pensamos, no tendría sentido creer en un Salvador muerto. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero ahora, nosotros, viviendo un tiempo, 2000 años más tarde, ¿cómo podemos creer en su promesa? Porque está vivo. Él es un Salvador vivo y podemos confiar, creer en todo lo que Él dijo. Y Dios mostró en su resurrección que todo estaba hecho. No falta nada, ninguna obra para nosotros. Y yo sé que mayormente son cosas que sabemos, pero debemos regocijarnos en eso. Que Dios hizo todo lo que nosotros no pudimos hacer. Y ahora tenemos un Salvador vivo y glorificado. Y debemos celebrar.
el hecho de que Jesús ha sido glorificado. Filipenses habla de su muerte, su resurrección y que ha sido glorificado. Filipenses 2, de 5 a 11. Está hablando a creyentes diciendo que debemos tener la misma actitud. Pero vemos en lo que dice lo que pasó a Jesús, que murió en una cruz, que no fue fácil, pasando vergüenza, pero ha sido glorificado. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice, y muerte de cruz, porque no fue una muerte fácil, vergonzoso. 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Nosotros estamos confesando que Él es Señor sobre todo ahora. Hemos alabado a Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador vivo, porque es el Hijo de Dios, glorificado sobre todo. Por su humillación hasta morir en la cruz, Jesús fue glorificado sobre todo y servimos a un Señor glorioso que está sobre todo. Debemos siempre recordar eso y darle gracias. Y también en Filipenses dice algo más acerca de su resurrección, que vamos a tocar solo brevemente, que habla del poder de su resurrección. Pablo dijo que él consideró todo como basura comparado con la gloria de conocer a Jesús. Y dice en 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él habla de aprender a ser como Jesús, participar hasta en sus padecimientos y ser semejante a Él en su muerte. Pero habla del poder de su resurrección. Él quiso conocer a Él y conocer el poder de su resurrección. ¿Qué es el poder de su resurrección? Diciendo brevemente que nuestro Señor resucitado tiene poder. Tiene todo poder para hacer su obra en nuestras vidas. Él vive en el creyente, mora en nosotros por medio de su Espíritu. Y por medio de su Espíritu hace su obra de cambiarnos. No es automático, tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar en la luz, pero es Él que hace la obra. Nosotros no hacemos los cambios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que participar, pero es su poder que actúa en nosotros para cambiarnos. Es un mensaje breve pero importante. ¿Por qué era necesario su muerte? ¿Por qué era necesario su resurrección? Pero, ¿cómo vamos a aplicarlo? Vamos a hablar un poco de la aplicación. Para varias personas. Porque es posible que hay personas aquí esta mañana que no han creído en Jesucristo para vida eterna.
pueden estar aquí porque es el domingo de la resurrección, la Pascua, pueden estar aquí con la familia, o que ir a la iglesia es bueno. Pero, ¿qué aplicación hay? Si estás aquí y no has creído en Él para vida eterna, hay que pensar en lo que hemos escuchado. Él pagó el precio ya. Él quitó la barrera, ya no hay obstáculo entre un pecador, que somos todos pecadores, y Dios, porque ya el precio ha sido pagado. Juan 3:36 es uno de muchos versículos que nos dicen que la vida eterna está disponible gratuitamente por fe en Él. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el mismo capítulo, obviamente, se encuentra el versículo más famoso de la Biblia, Juan 3:16, que nos dice lo mismo, en las palabras de Jesús mismo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perderse, está hablando de ir al infierno. Es el destino de las personas. Pero no tiene que ser así, porque Dios ya ha hecho todo para hacer a todos salvables, que todos pueden recibir la vida eterna. ¿Cómo? Por fe, creyendo en Él. Ahora, siempre tenemos que aclarar de qué está hablando, porque muchas personas dicen, pues sí, yo siempre he creído en Jesús. Jesús, cuando Él habla de creer en Él, está hablando en el contexto de creerle a Él y su promesa de vida eterna. Hay personas, por ejemplo, que quizás alguien quiere un nuevo carro y dice, yo creo que Jesús me lo va a dar. Está creyendo en Él para algo, pero eso no es la vida eterna. Jesús ha prometido vida eterna a los que creen en Él. Como vimos en Juan 11, esta misma mañana, Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Vamos a leer eso otra vez. Juan 11. ...25 al 27... le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús dijo que el que vive esta vida y cree en mí, no morirá. Eso es que tiene vida eterna en el momento que creen en Él. Si no has creído en Jesucristo, estamos hablando de creer en Él para recibir vida eterna, creyendo que su promesa es verdadera y es verdadera para ti. En el momento que crees en Él, recibes la vida eterna, porque Jesús dijo, de cierto os digo, Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. No es algo que recibes después o cuando mueres, es en el momento que crees en Jesucristo para el regalo que Él compró en la cruz. Lo recibes, tienes vida eterna. También es posible, hablando de otras personas, es posible que hay personas aquí que sí han creído en Jesucristo, pero están lejos de Él. No están en comunión con Él. Descarriados o lejos de Él. Entonces, ¿qué tiene que ver el mensaje de esta mañana? ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús con su situación? Si estás en esa situación, ¿qué tiene que ver?
que el Salvador vivo que tenemos, en quien has creído, si es la situación, quiere que tengas una vida abundante. Juan 10:10 nos dice, Jesús dijo que Él vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es posible tener la vida eterna porque una vez que uno ha creído en Jesucristo, no pierde la vida eterna, aun si está lejos de Él, porque es eterna y es un regalo, pero es posible tener la vida y no estar disfrutando de una vida en abundancia. Pero Dios quiere, Jesús quiere que tengamos vida en abundancia. Hace un par de semanas escuchamos el mensaje del hermano Marino acerca del hijo pródigo. Y los que estuvimos aquí recordamos qué pasó con el hijo pródigo, que era un hijo, pero lejos de su padre. ¿Qué tuvo que hacer? Primero se dio cuenta de que estaba lejos, sufriendo cosas que no tuviera que sufrir, porque él dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Que los cielos en la casa de mi padre están mejores. ¿Qué estoy haciendo? Y dijo, voy a volver a él. Y lo hizo. Volvió a su padre y dijo, Padre, he pecado contra ti. Eso es arrepentimiento. Estaba lejos de su padre y volvió, y el padre estaba listo a recibir. Si estás lejos de Dios, Él está esperando que te des cuenta de que no es necesario y que te arrepientas, vuelves a Él. También espero que hay muchas personas aquí que han creído en Jesucristo para vida eterna y que están en comunión con Él, andando en la luz. Cuando digo andando en la luz, espero que entendamos que eso no es estar sin pecado. Todos fallamos, todos pecamos, pero andar en la luz, como hemos visto en 1 de Juan, es confesar nuestros pecados. Cuando fallamos, es intentar obedecer a Él, depender de Él. Entonces, ¿qué tiene que ver el mensaje con nosotros o con ustedes que están en esta condición? Que hoy sea un día de celebración, pensando en lo que Cristo hizo por nosotros. Nunca debemos cansarnos de pensar en su sacrificio, en su resurrección, en lo que hizo por nosotros, porque, como suelo decir, todo lo que tenemos, lo tenemos porque Él nos salvó. Todo lo que tenemos, todas las bendiciones, y la Biblia dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Pero no es porque somos buenos, no es porque hemos merecido nada, es porque Jesús hizo todo. Y debemos siempre estar agradecidos, darle gracias, porque en lo que hizo no solo nos rescató del infierno, eso hubiera sido suficiente. Podemos darle gracias para la eternidad solo porque nos rescató del infierno, pero Él nos hizo tanto más, nos bendijo en todas maneras, nos ha dado la oportunidad de conocerle ahora y estar en comunión con Él y estar en su presencia para la eternidad. Y hay muchas cosas más. Entonces, cuando pensamos en su muerte y su resurrección, siempre debemos pensar en lo que Él hizo para nosotros, y que sea siempre un día de celebración, no solo este domingo, sino siempre debemos celebrar lo que Él hizo para nosotros, por nosotros. Oremos. Dios, te damos muchas gracias por lo que has hecho en Cristo. Gracias que tenemos un Salvador vivo, que
tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, pagó el precio por nuestros pecados, hizo toda la obra y resucitó. Sabemos que Él vive para siempre, que Él intercede por nosotros. Sabemos que con el precio pagado, todos los que creen en Él reciben vida eterna. Y tenemos vida eterna en Él. Gracias por la vida. Gracias por todas las bendiciones que vienen juntos con la vida eterna. Te damos gracias por la resurrección de nuestro Señor. Ayúdanos a siempre mantener ese conocimiento, el gozo de saber que tenemos un Salvador vivo. Te pedimos por los que puedan estar aquí, que no han creído en Jesucristo, que alumbres a sus corazones, que puedan ver que Jesús hizo todo y que pueden creerle a Él en cuanto a su promesa, que el que cree en Él tiene vida eterna. Oramos por los que puedan estar aquí lejos de ti. Ayuda a cada uno a volver a ti y disfrutar de la comunión contigo. Y te pedimos que nos ayudes a todos a mantener esa comunión. Ayúdanos a valorar las bendiciones, la comunión que tenemos y glorificarte en nuestras vidas hoy y todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.